Estamos en un año significativo, el año del bicentenario de la batalla naval del lago de Maracaibo y como nos ha expuesto el capitán, tenemos un episodio muy significativo en una tradición de guerra que ha sido en tierra. Estamos muy familiarizados con la campaña Admirable, que fue un despliegue desde los Andes hasta el centro del país. Estamos también muy vinculados con la campaña de liberación de la Nueva Granada, que fue desde Angostura, actual Ciudad Bolívar, hasta Bogotá, y por supuesto con las campañas del sur, que están inscritas en este contexto de 1823 precisamente. Ahora, hay detrás de este episodio una estrategia, hay detrás de esta batalla una propuesta más amplia. Por eso, el día de hoy, las ideas que quisiera compartirles tienen que ver con un elemento fundamental de la doctrina del Libertador, que se ve reflejado en la estrategia de la batalla naval del lago y que tiene que ver con esa gran idea de la Unión de América. No podemos entender las victorias que van a ocurrir luego en 1824 en Ayacucho, en Junín, en Ayacucho, y más allá en 1826 con la toma del Callao finalmente por Bartolomé Salón. El Callao es a Ayacucho como Maracaibo es a Carabobo, porque en realidad en 1826 el último reducto español se derrota en esa toma del puerto del Callao, que es un punto estratégico de Perú, y está un militar venezolano a cargo de su Bartolomé Salón. Esta idea de unidad, esta propuesta política, esta propuesta filosófica, ya hasta un punto de la necesidad de crear un gran contingente, una gran masa de naciones en las antiguas colonias de España, bueno, tiene su origen en Francisco de Miranda. Él es quien plantea por primera vez, que lo ve clarito, que todas esas colonias que están desde México hasta la Patagonia, o sea, desde el río arriba, desde el sur del Mississippi hasta la Patagonia, todas esas naciones pueden estar consideradas, vincularse y vivir bajo un elemento común, bajo un modelo común, que él llamó en ese momento a esa gran nación Colombia. Ese gran proyecto que plantea por primera vez en el mismo año que nace Bolívar, 1783. Ya Miranda está ya planteado y ya ordenado las ideas alrededor de este proyecto de Colombia. Ahora, cuando en Venezuela arranca el proyecto, o mejor dicho, cuando arranca la revolución independentista, el 19 de abril de 1810, en Caracas, ese día los mantuanos caraqueños dan un golpe de Estado a las autoridades monárquicas. Ese día, derrocan al capitán general Vicente Empara, la máxima autoridad española en ese momento, en la entonces Capitanía General de Venezuela. Hay en ese propósito un propósito continental, un propósito de unión. Al poco tiempo, esa junta de gobierno que se crea en Caracas llama a un proceso constituyente. Recordemos que esa Capitanía General son 10 provincias. De esas 10 provincias, solo 7 de esas provincias acuden a Caracas y se reúnen en un congreso. Ese congreso, que tiene lugar el 2 de marzo de 1811, ahí en la esquina del Conde, ahí en Caracas, es el primer congreso que hace alguna colonia española en América. Eso es un mérito de los patriotas venezolanos. A ese congreso donde acuden diputados de Barcelona, de Barinas, de Caracas, de Cumaná, de Mérida, de Trujillo de Margarita, de esas 7 provincias, en el seno de ese congreso es donde se declara la independencia de Venezuela el 5 de julio de 1811. O sea, el proceso de declaración de nuestra independencia es un proceso que va por un proceso de elección, un proceso político, que en el momento, era un proceso de avanzada. La gran referencia que se tenía de construcción democrática a partir de un modelo federal y lo que viene a ser luego la Primera República de Venezuela es la República de los Estados Unidos, que había declarado, esas 13 colonias inglesas habían declarado su independencia en 1776. Y ya para el momento de 1811, Estados Unidos estaba consolidado como una nación independiente.
Estaba incluso a punto de entrar en otra guerra con Inglaterra por el control del norte y el control de lo que es ahorita Canadá. Ahora, esta idea, este propósito de unión continental está muy bien plasmado en nuestra primera constitución. Si nosotros revisamos la constitución de 1811, la primera constitución federal, en su artículo 128, 129, es donde habla, bueno, de la necesidad de unificar, habla incluso del continente colombiano, antes América Española, y Venezuela como república independiente. En ese articulado constitucional básicamente se pone a la orden de las otras naciones que quieran luchar por su libertad contra la opresión española, llaman desde Venezuela la creación de una confederación. Así que no es raro que veamos 8 años después, luego de los vaivenes de la guerra, luego de derrotas y de victorias importantísimas lideradas y comandadas por el libertador Simón Bolívar, 8 años después de la declaración de la independencia, en Angostura, en un segundo Congreso de Venezuela, se plantea nuevamente esta idea de la unidad. Ahora, ¿qué tiene que ver esta idea de la unidad con Maracaibo y con lo que sucede en la batalla naval del Lago? Tiene que ver que esta batalla sucede en el marco de una gran nación. El profesor la comentó, que es la República de Colombia. Esta república nace en 1819. Esta es la propuesta que retoma Bolívar de Miranda y la propone ya como una nación, como una entidad legal, jurídica, constitucional. En 1819 se aprueba en ese Congreso la Ley Fundamental de Colombia, el 17 de diciembre. ¿Qué es lo que plantea? Bueno, la reunión de los antiguos territorios del Virreinato de Nueva Granada. Esto se hace luego de la campaña de liberación de Nueva Granada. ¿Ya? Angostura está liberada, la actual Ciudad Bolívar, el trayecto que se hace a través de los llanos, por el páramo de Pisba, las batallas de Pantano de Vargas y Boyacá, logran el control de la capital de la Nueva Granada, y se plantea entonces este proyecto de unión que ya Bolívar trae y que ya Bolívar viene trabajando. La campaña admirable de 1813 tiene que ver con esa unión de Venezuela y de Nueva Granada. Luego, en la Carta de Jamaica en 1815 reitera esta idea, pero la construye como proyecto a partir de 1819. Esta república, liberada Bogotá, el siguiente paso tiene que ver en el año 1820 con la firma de 2 documentos muy importantes, que son el Tratado de Regularización de la Guerra y el Tratado de Armisticio. Esto significa que el rey español se sentó a negociar con Bolívar, o sea, un representante del rey, que es Pablo Morillo, se sienta a negociar con Bolívar. Tiene que ver mucho con esta rebelión de 1820, que señala el profesor, en donde prácticamente a Fernando VII lo obligan a jurar una constitución, o sea, a gobernar con un parlamento, al modo inglés. Esa rebelión sucede en gran parte porque desde el Sevilla se estaba organizando una nueva flota para reconquistar América. Pablo Morillo lo intentó en 1815 y fracasó. Se intentó nuevamente el rey español en el marco de la Santa Alianza Europea. La Santa Alianza está Rusia, está Prusia, que es actualmente Alemania, participó Inglaterra más o menos en cierta forma. Ellos deciden, bueno, no apoyar una nueva incursión en América, pero Fernando VII va por su cuenta, compra unas embarcaciones en mal estado y forzar esa situación llevó a un levantamiento militar importantísimo en 1820. Es así como Fernando VII en ese año manda emisarios para América y manda una comunicación diciendo, bueno, hijos ustedes que han estado descarriados, vuelvan con su padre, ¿no? Manden diputados a las cortes, en un territorio donde ya había repúblicas, donde ya había congresos, donde había ya una estructura. De modo que este es un paso muy importante, porque con la firma de esos acuerdos, el rey reconoce la existencia de Colombia. De hecho, Bolívar hacía énfasis y decía a todos los generales, a todos los comandantes, que el único principio para sentarse a negociar era que el rey aceptara la existencia de Colombia como república independiente.
Les comento esto porque estos son pasos que van configurando esta gran nación. En 1821 tenemos la gran campaña de Carabobo, que es cierto, a nosotros se nos enseña en la escuela que en 1821 es la independencia. Esa batalla es la que sella la independencia. Y hace 2 años nosotros recordamos y conmemoramos el bicentenario de esta batalla con esa impronta también. De hecho, hay una derrota significativa de las fuerzas realistas de ese momento de Miguel de la Torre. Se logra atenazar al enemigo en el centro del país con una estrategia que nunca antes el Libertador había podido estructurar. En esa campaña de Carabobo, bueno, participan contingentes de los Andes, del Oriente, del centro, de los llanos británicos. O sea, hay un componente importante diverso que actúa en conjunto y le da esa victoria significativa a las fuerzas patriotas. Tanto así que Bolívar, una vez lograda esa victoria, se traslada al sur, porque mientras están las operaciones que arrancan el 28 de abril de 1821, en el marco de la campaña de Carabobo, Bolívar le está dando la instrucción a Antonio José de Sucre, en ese momento general, que vaya a comandar los ejércitos del sur. O sea, son 2 acciones paralelas. Bolívar siempre trabajaba en simultáneo. Por eso la batalla de Carabobo permite ampliar entonces el territorio de la guerra hacia la liberación de un territorio importante que es actualmente Ecuador, que era lo que llama Tomás Polanco Alcántara en su libro sobre el Libertador, redondear a Colombia. Entonces, Quito y Guayaquil, ya en 1820, en Guayaquil y en Quito habían levantamientos armados contra el rey, pero no tenían la capacidad militar. Son los ejércitos de Venezuela y la Nueva Granada, y comandados por Sucre, que finalmente en una batalla como la de Pichincha logran consolidar la independencia de ese territorio de Ecuador. Finalmente, en ese contexto de 1823, como señaló el profesor, Bolívar está al sur de Colombia, en Pasto, esperando que el Congreso de Colombia, el Congreso que está en Cúcuta, le dé la autorización para avanzar hacia Perú. El gobierno y el parlamento peruano están en contradicción, están enfrentados de hecho. Buena parte del territorio peruano está ocupado por las fuerzas enemigas, y en Bolívar y en la República de Colombia se ve el apoyo estratégico militar necesario. Eso es un punto muy importante. Nosotros estamos próximos a conmemorar el bicentenario de la llegada de Bolívar a Perú, que es un 1 de septiembre, porque ese momento marca el inicio de la cooperación internacional de Colombia con otras naciones. Es una cooperación por la liberación. De hecho, en 1824 queda liberada el territorio peruano y en 1825 se completa esa estrategia con la creación de Bolivia. Recordemos que Bolivia, antes de 1825, era el territorio del Alto Perú, muy rico en plata, en minerales, y era un territorio codiciado tanto por las oligarquías limeñas como las oligarquías de Buenos Aires. Recordemos que el Alto Perú perteneció un tiempo al Virreinato de Perú y luego al Virreinato de La Plata. Bolívar y Sucre y la República de Colombia son los que garantizan que ese territorio tome un rumbo independiente, sin la intervención de peruanos, sin la intervención de argentinos. De hecho, Bolívar en las comunicaciones, en las instrucciones, era muy enfático en la necesidad de que Sucre y sus tropas permanecieran a tantos kilómetros de distancia de donde se estaban deliberando los patriotas bolivianos para ver cuál iba a ser su destino hasta que se crea la República de Bolivia en 1825. Pero yendo atrás, este contexto de la batalla naval del Lago es clave en la medida en que si no se logra este paso, si no se logra derrotar a las fuerzas del rey de Maracaibo, es imposible entender todo el movimiento de tropas desde Maracaibo, desde Venezuela, hasta Cartagena, de Cartagena a Panamá, el cruce a pie, porque no existía el canal, aunque Bolívar ya había visto la posibilidad en 1815 de construir un canal, de ahí bajar por el Pacífico hasta Guayaquil, hasta otros puertos más cercanos a Perú y continuar la lucha. O sea, no podemos entender
la batalla de Ayacucho en 1824, sin comprender lo que sucede en la batalla naval del lago. Ahora, yo quisiera hacer énfasis en varios puntos de significación. El profesor ha hecho mención, bueno, de la participación indígena que se venía observando, bueno, en el Orinoco, en esos combates, sobre todo fluviales, pero acá en el lago, que es un escenario distinto, tiene que ver mucho la tradición de los pueblos ayú, los pueblos del lago, los pueblos que conocen, los pueblos que logran incorporar esas tecnologías de guerra que ya existían, tanto en patriotas como en realistas, para hacer unas maquinarias y unos instrumentos como las denominadas las flecheras, esas fuerzas sutiles, esas pequeñas embarcaciones muy veloces y poderosamente armadas que decidieron la batalla, que lograron atenazar al enemigo y lograron aprovechar los vientos a favor para alcanzar los puertos de Maracaibo con mucho más rapidez. Recordemos que sí, es una batalla muy sangrienta y no pasa de las 3 horas, que ese es otro elemento importante a considerar. Ahora, ¿qué sucede después de Maracaibo? Bueno, sucede un hecho muy significativo, porque el 3 de agosto de 1823 se suscribe la rendición de Morales como último capitán general de Venezuela ante la República de Colombia. Este es un hecho significativo porque ningún otro capitán general se había rendido antes. Así se consolida, y esto es lo que le da peso a esta fecha como elemento significativo de cierre de ciclo. Ahora, al sur continúa la lucha, como sabemos ya en 1824, en las batallas de Junín y Ayacucho, Bolívar logra consolidar la independencia de Perú, pero también, bueno, en este año, en 1823, ocurre un episodio importante que es la liberación de Puerto Cabello. Esto es en noviembre, si mal no recuerdo, 8 de noviembre de 1823. Ya con Puerto Cabello, el dominio de los puertos está a favor de los patriotas. Ya el dominio central del territorio está consolidado. Ahora lo que va a venir a Venezuela son conflictos internos. Entonces, ya del proceso de 1823, apenas 3 años después, está estallando la crisis política, la crisis que historiográficamente se conoce como la Cociata, que es un desconocimiento que hace Páez de las autoridades colombianas, precisamente en Bogotá. Muchos lo reducen a una diatriba entre Santander y Páez, pero hay más elementos, bueno, que con todo gusto no vamos a esperar al bicentenario de la Cociata para hablarlo, pero que forma parte de estos análisis, ¿no? La idea de unidad, entonces, es considerada como una doctrina en la medida en que es una idea que se lleva a la realidad. A veces uno ve todas esas batallas muy aisladas, episodios muy distantes en tiempo y en espacio, pero están unidos alrededor de una idea, de un propósito común. En 1826, ya liberado el Callao, se instala el 22 de junio el Congreso Anfitriónico de Panamá. Bolívar lo avisora 11 años antes en la Carta de Jamaica. En esta oportunidad se reúne por primera vez naciones que antes eran colonias españolas, se reúne Perú, Colombia, México, Centroamérica, y uno de los elementos fundamentales es la defensa común, el trabajo de las Fuerzas Armadas conjuntas, porque siempre se consideró que en la medida en que no existiese un espacio de construcción política, un espacio de defensa y un espacio de solidaridad y paz entre los americanos, América siempre iba a estar vulnerable a cualquier intervención extranjera, bien sea militar o bien sea económica, cultural, política, como sabemos que ha sido en la historia, ¿no? Por último, la batalla naval del lago tiene mucha importancia en cuanto a la participación popular y la participación de la mujer. Hay mujeres como Ana María Campos, hay mujeres como Domitila Flores, mujeres que a veces generalmente la historia no se piensa en clave de la mujer que construye la historia. Bueno, porque los soldados generalmente se asumen que son hombres,
los comandantes generalmente eran hombres, pero hubo mujeres que participaron en los campos de batalla y en otras acciones del conjunto de la guerra, que no necesariamente era el cuerpo a cuerpo, sino esos espacios de circulación de información, de inteligencia, contrainteligencia, que Domitila Flores y Ana María Campos son representativas de este rol tan importante en el contexto de crisis de guerra y de transformación política. Por último, quedar todos invitados, porque ya este 24 de julio todo el gobierno bolivariano, recordemos que en Venezuela, a diferencia de otros países, se conmemora el ciclo bicentenario. El comandante Chávez desde el 2006, que es el bicentenario de la incursión armada de Miranda, tanto en Ocumare de la Costa como en Coro, que dicho sea de paso, es la primera vez que un americano o que cualquier fuerza busca combatir a los españoles para liberar a las colonias. Desde ese momento el comandante Chávez nos habló de la conmemoración del ciclo bicentenario. Nosotros estamos en un ciclo bicentenario fantástico este año, tenemos cuatro hitos de suma importancia. Ahorita, el 24 de julio, la gran plataforma de instituciones vinculadas con la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, siguiendo las instrucciones de la Comisión Presidencial para la Conmemoración del Patrimonio, hemos organizado un coloquio, un simposio internacional que va a tener lugar en Maracaibo el próximo 22 y 23 de julio. Les comento porque, las inscripciones están abiertas, pueden participar de modo virtual, los que tengan la posibilidad de modo presencial. Esta actividad va a ser en las instalaciones del Tribunal de Justicia, en el antiguo Banco Mara de Maracaibo. Entonces va a ser un momento cultural de mucha importancia, muy significativo que sea en Maracaibo, dada la situación política actual allá, y sobre todo de cara a los 200 años de la batalla de Ayacucho. Nos espera un próximo bicentenario de mucha importancia. Es la liberación del continente, es la unión de muchos ejércitos muy diversos de distintas naciones, y es precisamente es lo que marca el cierre o completa el cierre de un ciclo glorioso de la independencia. Además, el año que viene son 30 años de la salida del comandante Chávez de Yarec, y es otro punto de memoria importantísimo que nos estará reuniendo. Entonces, desde nosotros, el equipo del Centro de Estudios Simón Bolívar, la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, les agradezco mucho la oportunidad de personalmente a todas y todos. Muchas gracias.